Bien chicos, gracias por sintonizarnos en Un Café con Jesús. Tenemos otro episodio. Aquí tengo a mi amigo Matt Spears. Matt y yo nos conocemos desde hace, no sé, unos buenos 12 o 15 años, algo así. Y ahora él está en el programa. Te conozco desde que tenías el pelo negro. Me conoce desde que tenía el pelo negro. Sí, esos días ya pasaron. Mi cabeza está cambiando, me estoy poniendo al día contigo, amigo. Sí, eso es porque tienes a los niños. Los niños nos están envejeciendo. De todos modos. Matt, gracias por venir al programa y hablar con nosotros. Y como saben, el programa se trata de animarnos unos a otros en Cristo y cómo llegamos a conocer al Señor. Así que nos encantaría escuchar tu historia y tal vez que empieces por decirnos de dónde eres, tal vez lo que estás haciendo ahora. Sí, bueno, vivimos en San Luis Obispo, así es como conocí a Todd. Vine a San Luis Obispo para ir a Cal Poly, que es nuestra escuela estatal local. Estudié ingeniería. Vine aquí en 2001 y es increíble, eso fue hace casi 20 años. Vine aquí en el 2001 y me encantó tanto que nunca quise irme. Así que después de haber estudiado, trabajé un tiempo como ingeniero profesional, pero decidí que no me gustaba y por eso abrimos un par de restaurantes. Así que ahora somos dueños y operamos restaurantes en San Luis Obispo. Sí, restaurantes de barbacoa. Realmente tienen un concepto muy simple. Son limpios, el concepto es limpio, sin lujos. Es un pequeño restaurante. Tengo una esposa, 2 hijos. Connor va a cumplir 5 en noviembre y mi niña cumplirá 3 en diciembre. Tienes 36, Matt, ¿verdad? Tengo 36 años. Esa es una gran pregunta. Sí, tendré 37 en octubre. Bien, feliz cumpleaños. Adelantado, por supuesto. Gracias. Genial. Y ahora eres originario del sur de California. Sí, soy de un pequeño pueblo llamado Simi Valley, en el sur de California, y me mudé de ahí cuando tenía unos 5 o 6 años, a Valencia, que es otro pueblo en el sur de California, pero un poco más al este, en el desierto. Y me mudé al Valle de Simi en 1987 y viví ahí hasta 1999, 2000, no sé, que fue cuando finalmente llegué a Cal, probablemente 2001. Creo que acabamos de decir que me estoy haciendo mayor, ya me siento más viejo de lo que pensaba. Me estoy olvidando de las fechas, los nombres. Me mudé a San Luis Obispo y he estado aquí desde entonces. Y ahora todos vienen a Cristo, algunos de nosotros de manera similar, algunos de nosotros de manera completamente diferente. Creo que mi historia es una historia completamente loca. Cuéntanos un poco de cómo eras, cómo era tu vida familiar, cómo vinieron. Sí, así que antes de mudarnos a Simi Valley, cuando todavía estábamos en Valencia, asistimos con mis padres a una iglesia luterana. Mis primeros años los recuerdo yendo a esa iglesia, ya sabes, es muy tradicional. Himnos, el pastor tiene un sermón muy estructurado que le da a toda la congregación todos los domingos por la mañana. Yo recuerdo haber ido a la escuela dominical y recuerdo que era una etapa interesante porque en ese tiempo, mientras yo estaba en la escuela dominical, mis padres estarían en la iglesia y recibiendo el sermón del pastor. Entonces, mientras yo estaba en clases, yo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué están escuchando mis padres? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo en la iglesia cuando nosotros estamos aquí en clases? Ya sabes, nosotros coloreábamos, hacíamos manualidades y cosas como esas. Más adelante nos tuvimos que mudar a Simi Valley, entonces no tuvimos mucho tiempo en esa iglesia. Sin embargo, nos llegamos a congregar en otra iglesia en esta nueva ciudad. Yo tenía unos 7 u 8 años, no podría haber tenido más de 10 en ese momento, pero mis padres tuvieron una discusión, desacuerdos con la congregación en la que estábamos. Mi papá y el pastor no estaban de acuerdo en algunas cosas, pues, y terminamos saliendo y estuvimos viendo hacia otras iglesias, pero la verdad es que dejamos de ir a la iglesia. Y ciertamente, aunque
aunque yo había estado ya en algunas otras iglesias en mi niñez, todavía no tenía una relación personal con Jesús en ese momento. Solo escuchaba sermones, y ya sabes, escuchas sermones, escuchas canciones, pero en realidad no sos un cristiano con todo el significado de la palabra. Si alguien me preguntaba en esa época, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Yo hubiera dicho definitivamente sí, pero tenía cero, ¿sabes? Cero conexión, no tenía relación personal con Cristo. Luego fui a la escuela secundaria y cuando tenía 16 o 17 años no pasaba por ninguna iglesia, yo no iba a la iglesia. Los domingos eventualmente íbamos a alguna iglesia, ya sabes, cuando era vacaciones, cuando era tiempo de la Pascua, como típicamente sucede, ¿no? Uno va a la iglesia de los abuelos, conoces a la gente de la congregación, pero luego te regresas y estás en la celebración navideña de la familia, pero mi tiempo en la iglesia durante la secundaria fue muy breve, muy breve. Un amigo con quien solía patinar me decía, vuelve a la iglesia. Y yo no tenía nada en contra de él. Sin embargo, no estaba muy interesado en querer regresar a la iglesia. Cuando yo tenía como 16 años, como que hice el intento de regresar a la iglesia y comencé a ir a una. De hecho, con algunos amigos comencé a tener una muy buena relación. Tenía una novia que asistía a esa iglesia. Sin embargo, luego nos tuvimos que mudar porque tenía que estudiar y la asistencia a la iglesia no era muy regular, fue muy intermitente, la verdad. Entonces no fui muy seguido. Me gustaba el grupo de jóvenes, ya sabes, una noche a la semana, ir a un grupo de jóvenes, luego un par de servicios dominicales a los que asistía. Pero otra vez, no sabía quién era Jesús, quién es Dios, qué significaba ser cristiano. La vida como cristiano siempre la miraba a la distancia. Era un cristiano que en realidad no entendía nada. Y cuando yo tenía 17 años, que fue cuando llegué a San Luis Obispo, a Cal Poly, estuve en la escuela y recuerdo que mientras estaba ahí en esa escuela, comenzaron a pasar por mi mente varias preguntas. Cosas como todo joven se hace a veces. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué razón hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son esas visiones de mi futuro o en mi futuro? Recuerdo que un pastor de una iglesia de la comunidad, un gran tipo, su nombre era John, y él siempre lo recuerdo como uno de esos pastores con los que podía hablar y ser sincero. Ya sabes, él te hacía preguntas que te hacían pensar. Él no endulzaba las cosas. Era un tipo de persona, ya sabes, que siempre estaba ahí para decirte las cosas de forma frontal, de forma directa. Y me gustaba mucho conversar con él, pero yo todavía tenía serios asuntos internos sin resolver. Si alguien me preguntaba si era cristiano, yo probablemente le iba a decir que sí, pero no había entregado mi vida ni había tomado la cruz para seguirlo todos los días. Ya sabes lo que significa de verdad ser un cristiano. Y luego pasé por todo un proceso de pensamientos. Llegaron a mí libros que estuve leyendo, por ejemplo, el caso de Cristo, y comenzaron a hacerse varias preguntas en mi corazón. ¿En realidad existe Dios? ¿Cuál es el propósito de que Cristo viniera a la tierra? ¿En qué consiste la historia de la redención? Entonces estuve tratando de averiguar qué significaba ser cristiano. Como yo he dicho o al menos yo había dicho que había sido cristiano toda mi vida, pero ¿qué significaba eso? ¿Estaba realmente haciendo las cosas bien? ¿Estoy viviendo la vida de un cristiano?
me gustan las cosas profundas, como si fuera un verdadero cristiano. Estoy viviendo como un verdadero cristiano, de verdad lo sé. Digo que Jesús es quien dice que es, o simplemente digo las cosas que aprendí. Y entonces estuve leyendo mucho, llegó a mí un libro, el caso de Cristo, y libros como esos, y que te hablan a partir de la evidencia, que exige un veredicto, y son esos libros que te confrontan. Entonces recuerdo que el pastor John me hizo una pregunta realmente simple: ¿qué te impide aceptar a Cristo por quien dice ser? Y no tuve una respuesta como que la evidencia está ahí. He leído el caso de Cristo, he leído esta evidencia que exige un veredicto, todas estas cosas. Y fue básicamente orgullo. Creo que eso es algo que sabes, el primer pecado, como tú conoces, el pecado del orgullo, básicamente me impide rendirme a como debería de haberme rendido. No sé, estoy siguiendo las reglas cristianas por seguirlas. En fin, habían una serie de ideas, tenía muchas cosas en mi cabeza que todavía no había logrado resolver. Y rendir mi propia voluntad y aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, supongo que parecía demasiado simple para mí en su momento. Entonces, ¿sabes qué? Parece demasiado simple, y no sé, quizás son cosas que en ese momento no supe entender por orgullo, por varias razones. Simplemente creer en Cristo y que su sangre me lava y mis pecados son perdonados. Tuve que aprender a morir a mí mismo y aceptar a Cristo para lograr entrar en una nueva etapa en mi vida. Pero mientras estaba cerca de cumplir mis 18 años y estaba llegando acá al Poli, recuerdo que hablé por teléfono con John y dije la oración. Acepté la redención de Cristo y entonces comencé un tiempo de compañerismo con él, pero él también incluso me dijo de que necesitaba estar en compañerismo, así que me involucré en un estudio bíblico, en la llamada Cruzada Universitaria por Cristo. Había grupos de esos en la universidad y terminé estando con unos chicos que vivían en el dormitorio en el que yo vivía y todavía soy amigo de muchos de ellos hasta el día de hoy, así que fue bastante bueno. ¿Sabes? Lo interesante de lo que acabas de decir es que es tan poderoso que John ha pasado, no sé, no conozco al hombre, pero estoy imaginando años y años de su vida como pastor estudiando la palabra y todas las cosas difíciles, y todo se redujo a que Dios estaba trabajando en tu corazón cuestionándote. Que cuestionaras todas estas cosas para que pudieras entender. Las personas están ahí afuera con nosotros y tenemos esta oportunidad de compartir a Cristo. Y Él no se dobló. Él te hizo una pregunta simple: ¿qué te impide llegar a conocer a Cristo? Qué gran pregunta era esa. Y no era tan importante lo que tenía que hacer, era solo que simplemente te estaba haciendo las preguntas legítimas. Sí, él y yo tuvimos un montón de conversaciones. Habían siempre muchas preguntas y era muy agradable conversar con John. Pero por supuesto yo tenía muchas interrogantes en mi mente. Yo preguntaba qué pasa con esto, cómo se explica esto y en fin, yo soy ingeniero y tengo un cerebro analítico muy lineal, es decir, X más es igual a Z, ya sabes. Así que traté de poner todas las piezas juntas y como John había caminado conmigo durante meses, en un punto traté de comenzar a entender las cosas de una manera diferente. Todavía tengo muchas preguntas, por supuesto, pero estoy en un punto donde no necesariamente me detiene el no conocer las respuestas. ¿Qué te detiene? Fue una de las preguntas que me lanzó. ¿Qué te detiene? Fue una de las preguntas que él me hizo. Y luego él me dijo: responderé tantas preguntas como
como quieras, pero ¿qué te detiene? Lo sabes, él era una persona cariñosa, como dije, y me encantó que con él pude tener una relación sincera y que haya trabajado conmigo durante un tiempo y que me haya ayudado con muchas de las preguntas que yo tenía. Pero por supuesto, cuando me hizo esa primera pregunta de qué te detiene, creo que comenzó algo bueno. Y fue ahí cuando entendí lo que él me intentaba decir, que yo necesitaba tomar el regalo de la salvación, por muy simple que me pareciera la respuesta ante las preguntas. Entonces, después de hacer esas preguntas, se hizo más evidente cuánto más completa es la historia, y él se esforzó por responder todas tus preguntas. Y lo hizo muy bien, nunca se rindió, nunca se enojó, nunca se frustró conmigo por tener más preguntas, o quiero decir que probablemente le dije que no estaba listo para aceptar a Cristo como una docena de veces, pero nunca se enojó. Sí, tú estabas como que, no estoy listo todavía, no estoy listo. Creo que hay un tema, la mayoría de ustedes lo saben, me refiero a un tema que solo toma el viaje a la fe, que es este realmente. Por lo general estamos en este largo camino de información y Dios nos habla de varias maneras, una y otra vez y a través de diferentes personas. Y la mayoría de ustedes saben que de eso se trata el programa. Son todas estas personas que Dios está usando a lo largo del viaje, de todos para señalarnos a Cristo y ser una persona más que los alienta a conocer al Señor. Cuando sabes que la escritura que dice que uno planta y otro riega, así había estado sucediendo en mi vida desde que tenía la edad de mi hijo, desde que era pequeño e iba a la escuela dominical, sentía curiosidad por la iglesia, pero nunca teniendo las respuestas a esas preguntas. Y luego de ese tiempo fuera de la iglesia... Es bueno escuchar de tu viaje a la fe y luego cosas han sucedido en eso. ¿Cuál es el momento en el que tu vida cambió? En lo general, la imagen más grande de lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Sí, la imagen más grande, si tuviera que definir como el tema más grande de mi vida desde que vine a Cristo, sería un tema como de Hakuna Matata, como si no hubiera preocupaciones, como si Dios tuviera el control de todas estas cosas. Así que básicamente es, si Dios tiene el control y todo el plan de Dios está sucediendo, estoy caminando en este camino que Dios ha puesto delante de mí y no tengo que preocuparme, no tengo que tener estrés todos los días, tengo que aprender a tener paz. Tengo una esposa, tengo hijos, tengo negocios, tengo empleados, estoy en la comunidad y no tengo que ser perfecto, no tengo que perder el sueño pensando en mis preocupaciones, no tengo que preocuparme por lo que traerá el mañana. Sé que Dios tiene el control de eso y Él me dará la gracia que es suficiente para hoy. Así que solo puedo amar la vida, a mi familia, puedo amar a mis empleados y a mis clientes, puedo amar a mis amigos como Todd y no tengo ninguna restricción. Lo bueno en general que ha sucedido es que estás en Cristo y que Dios está trabajando en todos los aspectos de tu vida. Aunque tienes las mismas tensiones que todos, tienes derecho a todo, todos tenemos todas estas tensiones, como negocios familiares o lo que sea que hagamos. Y Dios acaba de mostrarse fiel durante estos años para mostrarte que está bien, estoy contigo en este viaje que estás tomando y cuidando de ti a pesar de que hay dificultades. Las estoy resolviendo todas contigo. Oh, y he pasado por momentos difíciles y estoy seguro de que pasaré por momentos más difíciles, pero nunca he estado solo en ninguno de esos momentos y nunca me he sentido derrotado en ninguno de esos momentos al final. Incluso si personalmente siento que algo que he hecho, que ha fallado y he fallado miserablemente, es un sentimiento de falla que te dirige siempre hacia adelante, pero siempre te vas a levantar, independientemente de las cosas que estén sucediendo. Tienes que aprender a avanzar para que cuando te levantes seas mejor, que hayas pasado por esa experiencia. Dios tiene una experiencia, Dios tiene una manera, es ese proceso de refinamiento para convertirte
en la persona que Él necesita que seas y no dejarte como esa persona que no puede usar completamente nunca porque nunca va a desarrollarte. Dios te está moviendo, te está refinando. Si la lucha es, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, o las luchas son con los negocios, o con la familia, los hijos, la esposa, la verdad es que siempre habrá luchas y vas a fallar a veces, pero las fallas nos tienen que levantar y ayudar a estar más en línea con Cristo y más en línea con la voluntad y el propósito de Dios. Voy a compartir una historia real, solo una muy rápida, y ni siquiera sé si le he contado completamente sobre esto, pero hace aproximadamente un mes se nos presentó la oportunidad de adoptar un niño. Era una adopción urgente. Esta madre va a tener un bebé en unos 3 días y recibimos una llamada de un abogado y dice que el bebé está en Los Ángeles y que la familia que iba a adoptar al bebé se retiró en el último minuto y la mamá necesitaba una familia para adoptar a su hijo. Ella quería que el bebé fuera criado en un hogar cristiano practicante. Y el abogado con el que habíamos estado hablando para las adopciones en el futuro, aún no habíamos hecho ningún compromiso de hacer alguna adopción en particular. Pero ella de alguna forma supo de nosotros y nos llamó. ¿Estaría dispuesto a adoptar a este bebé? Y yo pensé en ello. Oré toda esa tarde y le dije que sí. Si este bebé realmente necesita un hogar como nosotros, nos sentimos llamados a los huérfanos y a las viudas, un llamado amoroso para aportar la imagen de Cristo. Luego, eso se convirtió en una semana de incertidumbre, como si la madre no estuviera tomando una decisión, el abogado no pudo ponerse en contacto con los abogados de la madre y fue como una confusión durante un tiempo, una semana, hasta que finalmente logramos una respuesta. Pero esa respuesta ni siquiera era la que esperábamos, porque pensábamos que si decimos que sí, probablemente estamos en una lista muy corta de personas que dirían que sí, y hay una probabilidad bastante alta de tener este bebé. Y al final de todo eso, la mamá terminó quedándose con el bebé. Y fue algo realmente interesante. Incluso mi esposa dijo, ¿por qué Dios nos pondría en la situación en la que tenemos este corazón para la adopción? Y surge esta necesidad urgente y oramos al respecto y parece que las estrellas se están alineando y estamos dispuestos e incluso estamos emocionados de darle la bienvenida a este bebé a nuestra vida, y luego la mamá decide quedárselo y todo básicamente se derrumba. Y tengo que recordar que mi esposa y yo en este proceso estamos siendo usados para los propósitos de Dios en este mundo. Y realmente creo que esa mamá pudo cuidar a ese niño. Esa mamá es la mejor proveedora para ese niño. Así que en este caso, Dios nos usó a nosotros. 13. Me gusta el ejemplo de fallar y seguir adelante porque sabemos lo que significa fallar, pero en realidad todo fue un éxito porque fuiste obediente a Cristo. No importa lo que sucedió, estabas decidido a aceptar el resultado de Dios y Él estaba haciendo lo que Él quería al final. Bien, Matt, gracias por venir, gracias por hablar con nosotros y contarnos tu historia. Y sabes que siempre es maravilloso escuchar sobre el viaje de la gente hacia Cristo. Y cuando John estaba dispuesto a trabajar contigo en el momento adecuado, con Cristo y para que vinieras y lo hicieras. Así que de acuerdo, chicos, muchas gracias de nuevo, Matt, y gracias, chicos, que tengan un excelente día, cuídense y que Dios los bendiga.